qué? Vamos a empezar a producir más pollo, y ya los pollos se pueden producir en galpones súper apiñados. Va a llegar un momento donde no vaya a poder tener un galpón acá al lado de Santiago, porque la tierra es finita, no es infinita. Y probablemente sean galpones ahora para vertical, etcétera, pero va a haber un estancamiento de las producciones terrestres. Ni hablar de las vacas de carne, no tienen problemas más que contaminan por otras vías. Son súper malas para producir carne. La carne no hay nada que decir con una carne, con un buen bistec de vaca, de novillo, en términos de sabor y eso, porque últimamente estamos acostumbrados a comer carne terrestre, pero súper ineficiente. Los que hicieron producción, te voy a tener que agarrar a ti para todas estas cosas, a ver si te acuerdas. ¿Te acordás más o menos cuántos kilos de alimento comían un novillo para alcanzar 1 kilo de carne? La eficiencia de conversión alimenticia, bueno, eso también lo deben haber visto en nutrición y alimentación, así que ya te salió. Ahora ya una pregunta de esto. ¿Te acuerdas más o menos? ¿Cuántos kilos de alimento tienen que comer para producir 1 kilo de carne? La vaca. Dependiendo de la especie de vaca, varía entre 20 a 35 kilos de pasto o de materia seca que necesitan comer. ¿Cuánto creen que, lo vamos a empezar cuando hablemos de eso, pero cuánto creen que la eficiencia de los peces, cuántos kilos de alimento necesita comer un pez? ¿Ah? 1. Convierte en 1. Sí, o sea, la eficiencia en realidad. Así es. Así es. 4 kilos. Pero no comen 4. Sí, pues. 4 kilos más o menos el peso de entrenamiento. Pero no comen los 4 kilos de un día, que comen los 4 kilos en una vida más o menos en 18 meses. Pero así eficiente es. Entonces, las producciones eficientes son las que van a sobrevivir. Las producciones más eficientes son las acuícolas, peces fundamentalmente. Después vienen, ¿cuál viene? Pollos. Después viene cerdo. Después viene ovino. Y después vienen las vacas. Y la eficiencia, acuérdense que no solamente se estima a través de la alimentación, sino también en el ciclo productivo. Por ejemplo, los pollos son eficientes no solamente porque convierten muy bien el alimento, sino también porque los faenan rápidamente. A los 30 días, 39 días, no sé cuánto estarán ahora, pero yo me acuerdo que a los 39 días estaban faenados. Probablemente trabajaron un poco ahora en el tiempo. Los novillos se demoran 1 año y medio. Los salmones se demoran 1 año y medio, pero convierten muy bien, con bajo costo. Entonces también hay que tomar el tema del tiempo. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que genera que exista más producción acuícola? Es la población humana. La población humana va a seguir creciendo, va a seguir comiendo peces, y necesariamente va a tener que ser a través de la producción acuícola. ¿Por qué? Porque las pesquerías están estancadas. Ese es el concepto de conseguir. El consumo humano per cápita, el consumo por persona en el mundo, no ha variado. 13 kilos, entre 13 y 14 kilos por persona al año. Entonces también eso pone en manifiesto que más personas, más kilos comen. Si bien comen lo mismo, pero son más personas. Y la población humana va a ir aumentando. Esto es más o menos lo mismo, pero visto por un gráfico. La población humana es en línea gris, proyectada para 2018, pero para 2050 va a ser el doble. Las pesquerías están estancadas. Para consumo, la cantidad de producción de peces, la utilización de los peces, hay un aumento durante todo el tiempo del año para consumo humano. ¿Quiénes producen más peces
en la agricultura. China, después le sigue India, Vietnam, Indonesia, Tailandia y Bangladesh. Hay como una línea negra bastante marcada, porque todos estos países son ¿de dónde? Asia, ¿cierto? Y se caracterizan por una producción bastante particular, que la vamos a revisar, que es una producción más bien semi-intensiva y casi extensiva, donde ellos tienen piscinas en sus casas, un hoyo en la tierra, donde producen los peces, casi de autosubsistencia. Sigue siendo considerada agricultura, y por lo tanto entran aquí en las cifras de la FAO. Estos son datos de la FAO, de la Organización Mundial de Salud. Entran dentro de estas cifras. Entonces, por eso China tiene un montón. Y después en estos países asiáticos que son como de subsistencia. Las producciones más intensivas vienen después, que son fundamentalmente Noruega, Chile. Estos países tienen producción intensiva de peces más bien tropicales, pero muy poca producción, pero sigue siendo intensiva. Estados Unidos y Reino Unido. Dentro de eso, el que aporta más en términos del valor de la producción son Chile y Noruega, por los salmones. Los salmones son productos de muy buen precio. ¿Okay? Entonces, lo que va detrás de este gráfico, lo que quiero que quede claro, es que se producen peces en la agricultura en todo el mundo. Los que más producen son los asiáticos, pero una producción semi-intensiva. Las producciones intensivas están dadas por fundamentalmente Noruega, Chile, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En términos de volumen es menos, pero en términos de monetario es mayor. ¿Y qué es lo que se produce más? En general, lo que más se produce en el mundo, de forma más o menos permanente, desde el 1970 al 2008, uno ve, lo que más se produce son crustáceos, después le sigue otros organismos no especificados, que son todo esto que no habíamos hablado, que eran ranas, moluscos chiquititos, caracoles, etc. Después, si uno suma todo lo que es peces, va a ser mucho mayor que todo el resto. Uno le coloca hasta acá, para acá, y esto para acá. Lo que más se produce es peces, después crustáceos y moluscos en general. Peces, crustáceos, moluscos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se suman estas barras. Coloca acá y lo coloca acá, son todos peces. Peces de agua dulce, peces de ambas aguas y peces marinos. ¿Sí? Más allá de las variaciones que puedan existir durante las décadas, si uno sigue sumando cada una de estas barras, siempre va a ser mayor la de los peces que la de los crustáceos. Y esto es lo mismo, pero visto de una gráfica de los 70 a 2008. Lo que más se produce son peces de agua dulce, después vienen peces de ambas aguas y marinos, o sea, hasta acá, peces. Después se produce un poco más de crustáceos y después vienen moluscos. ¿Ok? Salen de la clase, alguien los para en el metro, desesperado, y les pregunta: ¿qué es lo que más se produce en el mundo de la agricultura? Peces. ¿Y dónde se produce y dónde se consumen? O en realidad, donde más se consume peces, mientras más negro es donde más se consume. ¿Y dónde se ve eso? Acá. Y acá, ¿no es cierto? Esto es Islandia y esto es Japón. Japón culturalmente ha consumido mucho más peces, que casi toda su dieta está basada en peces y productos del mar. Islandia, ¿por qué creen que consumen peces? ¿Qué característica tiene Islandia con Japón y también con islas? Tienen que consumir más peces. Pero Islandia además, porque está casi todo su territorio sobre o dentro del círculo polar ártico, y ahí es muy difícil criar ovejas, vacas, pollo u otro animal terrestre. Se producen, pero muy caro, y por lo tanto consumen fundamentalmente lo que está más a la mano, que es el pez.
Pero hay otros países que son tradicionalmente altos consumidores, como Australia, también hay islas, Nueva Zelanda, países europeos en general consumen más alimentos de origen acuático, países del norte. Entonces, típica pregunta de prueba, ¿dónde se consumen más? Países del hemisferio norte, sí, ya, aunque es una respuesta correcta, no la tengo que sacar de mi listado de... Y por otro lado, hay países que tradicionalmente, por geografía, no consumen peces. Por ejemplo, los que no tienen acceso a mar, como este, y este en África, creo que es Kenia, Somalia, no me acuerdo cuál es. ¿Saben cuál es? No, esa es Mongolia. ¿Mongolia? Sí, pero este aquí no me acuerdo, ¿cierto? Sí. Y Bolivia. Consumen 0 a 2 kilos al año. Nosotros como país somos un país bastante consumidor de peces, entre 20 y 30 kilos. Que eso en el mes son 2 kilos al mes. Y eso quiere decir, ¿cuánto es? Son 2 kilos al mes, son 500 gramos a la semana. Pero aquí ninguno come, pero come marisco. ¿Sí? Espero que después de este curso coman mucho. ¿Cuál es la contribución de la acuicultura y de las pesquerías al consumo de peces? En el mundo, lo que se ve es que cuando hablamos de acuicultura, que es la línea en todo el sector más oscuro, está contribuyendo cada vez más al aporte de la alimentación que las pesquerías. Y de hecho estaban en descenso. Esto es el mundo en general. En China se le, cuando uno ve solamente en China, esto se le da mucho más. Los chinos ya están dejando totalmente de consumir pescados de pesquería, están fundamentalmente comiendo pescados de acuicultura o sistemas semi-intensivos de autosustentación. Y excluyendo a China, nuevamente, el que está empezando cada vez a dar más aporte es la agricultura. ¿Por qué? Porque las pesquerías están estancadas o disminuyendo. ¿Qué pasa en Chile? Eso no es mucho. ¿Qué pasa en Chile? En Chile sucede una situación similar. Estos son los desembarcos totales de 2000 hasta 2010, en donde se ve lo que es peces, esto considera acuicultura y pesquería, y los otros organismos acuáticos. Lo que más se produce o se captura o lo que se obtiene de el recurso mar o el recurso acuático son peces. ¿Sí? Y eso se ha mantenido durante todos estos años. Pero cuando uno va desglosando un poco, se da cuenta que el sector industrial, que es lo que es pesquería, ha ido decreciendo durante los años, un poco lo mismo que ha pasado en el mundo. Cada vez es más difícil sacar peces desde el mar. Y la acuicultura ha ido en aumento, cada vez más en aumento. Y la pesquería artesanal, los pescadores artesanales, han ido fluctuando durante el tiempo y han más o menos se han mantenido más o menos constantes, pero con mayor fluctuación. Y eso hace que también, y eso explica un poco también, que es como un poco pesado, que si hay menos recursos, ¿qué es lo que pasa? Si hay menos oferta, según el acuerdo de economía, ¿todo hicieron en economía? La curva de oferta-demanda. Cuando hay menos oferta, la demanda puede quedar ahí igual. Pero si hay menos oferta, ¿qué es lo que pasa con los precios? Si tienes poco, ese poco la gente se da cuenta y sube los precios. Y al revés, si hay mucho, bajan los precios. Por eso en la década, en mi época, cuando chico, en los 70, inicio de los 80, había mucho pescado y era muy barato. Y ahora ustedes ven una pescada, una merluza austral, 4 lucas. Antes estaba, no sé, por lucas, ¿no? Común. Eso pasa en Chile. Cuando uno habla, nuevamente, estamos viendo todo, los desembarques de peces entre el 2005 y 2015.
pero solamente centrando desde 2011 hasta 2015, no era un estado muy grande, vemos que lo que más se saca o lo que más obtenemos en toneladas es peces. Después le sigue molusco, después algas, después crustáceos y otras especies. Aquí está todo junto. En Chile, la agricultura se basa fundamentalmente en lo que es salmón. Cuando hablamos de peces, cuando hablamos de molusco, se basa fundamentalmente en turito. Y vamos a ver también que en menos medida en los ostiones y otras especies. Y en algas, fundamentalmente son las algas pardas. Entonces, cuando hablamos acá, cuando vemos todas estas cifras de desembarques totales sin el desglose de acuicultura, uno podría inmediatamente decir, ¿sabes qué? Todo lo que es salmón, se sardina instantánea pero más trucha, es lo que es acuicultura. Y todo el resto es pesquería. Entonces, si uno ve salmones, más trucha, son 224, 265 y 159, estamos hablando de más o menos 600.000 toneladas, ¿cierto? Que representa lo que más se obtiene, ¿sí? O sea, la acuicultura está proveyendo mucho más cantidad de carne que la pesquería. Sin embargo, cuando uno ve la pesquería ahora, ¿qué es lo que más se produce? Jurel y la sardina. Pero aún así, cuando uno ve durante los años, 247, 227, 227, 271, eso se ha mantenido más o menos, la sardina 800, 200, 500, 400. La sardina cayó a partir de 2012. La captura. Lo mismo ha pasado con los demás. Estos son como datos nomás que le di para que entendieran un poco. 177, 64, 55, 50. Descenso absoluto. Caballa 26, 24, 30. Un poco más en estado de esa producción. Las merluzas, que es lo que uno generalmente come más, todo en descenso. 70, 77, 19, hasta 8. La del sur, 20, 16. La pesquería va en descenso. La agricultura va cada vez más grande. Si uno se fija también. 264, 300, 400, 600, bueno, lo que hicimos. ¿Qué hay de cierto en que dicen que la merluza se va a extinguir en 25 años? Sí, es cierto si es que seguimos extrayendo la merluza como la estamos extrayendo. Y es por eso que el gobierno y las instituciones privadas también están interesadas en conservar los recursos. La merluza, la sardina, la reineta, etc. Y por eso es que se decidió crear esta ley de pesca, la famosa ley Longueira, que tiene cosas malas porque hubo un lobby detrás y todo eso, pero que tiene cosas muy buenas desde un punto de vista de conservación y de producción. ¿Por qué? Porque fue súper restrictiva, le dio todo el poder, pero todas las facultades al Instituto de Fomento Pesquero para estimar realmente cuánto queda en el mar. Es decir, ¿sabes qué? Quedan, no sé, 40.000 adultos, y eso quiere decir que no puedes traer más de 1.000 peces al año y que tienen que ser de un tamaño determinado para no sobreexplorar. Entonces, en ese sentido, la ley Longueira o la ley de pesca ha sido muy buena. Y se ha implementado un poco también esos reflejos de que se ha estancado o se ha bajado la extracción de algunos recursos. No solamente porque hay menos, sino también porque la ley dice, ¿sabes qué? Paremos. ¿Ya? Los grandes empresarios pesqueros ya saben que no pueden seguir como están, y han reducido la captura a las cuotas que corresponden, lo que también es, claro, porque la idea de los empresarios es mientras más produzco, mejor, porque economía es cara. Pero se dieron cuenta que, ok, si nos restringimos también es bueno para nosotros, porque hay menos oferta y podemos subir los precios. Entonces nunca van a perder, pero por lo menos mantenemos el recurso sustentable. Eso. Entonces la diapositiva acá, el tema es que los recursos están cada vez más, cayéndose cada vez menos en todo, menos los de agricultura. Este gráfico señala el número de centros inscritos
de acuicultura por especie. Son los centros que son capaces de producir algún producto acuícola. Y por especie. Y por región y por especie. Entonces, si uno se concentra en los números más grandes, uno ve que en peces se concentra ¿dónde? Décima región, en décima región y duodécima región. Esto es acuicultura, salmón fundamentalmente. Molusco, ¿dónde? Décima región. ¿Y qué cosa fundamentalmente se produce? Chorito. Crustáceo, y molusco, también hay como un centro de producción, tercera y cuarta región. Y eso es ostiones. ¿Quién no ha ido a La Serena o Coquimbo y se come su empanada con queso con ostiones? ¿Sí? ¿Han comido por lo menos ostiones alguna vez? ¿Ostiones a la parmesana? ¿A la chilla? Le gusta comer. ¿Ah? Comimos hartas cosas en mi vida. Sí. Crustáceo, fundamentalmente en la quinta región. ¿Y qué cosa creen ustedes que se produce de forma semi-intensiva, pero se produce? Jaiba es como más que nada en todo el país, ¿eh? Pero en la quinta región hay algo específico. ¿Ah? Y que uno hay que abstraerse un poco que la quinta región no solamente el territorio continental, sino también que la quinta región tiene un territorio insular. Sí, pues está Villa Pascua y Juan Fernando. La langosta de Juan Fernando. Eso es lo que más se sabe. Y en algas, nuevamente, si uno ve acá, décima región, donde hay producción de pelillo y alga parda, fundamentalmente. Si bien en todo el territorio existe producción de alga, semi-intensiva. Microalga, hay algunos emprendimientos, como les decía, en Chile también, en la primera región. Fundamentalmente esta alga microalga para producción de biodiesel o biogás, que requiere mucha luz. No sacamos nada sin tener una alga en la décima región donde está nublado casi todo el año. Y si uno ve los totales de los centros, evidentemente el que gana es la décima región, seguido de la undécima y duodécima. Entonces, ¿dónde se produce en Chile? Peces se produce en la décima, moluscos se produce en la décima, algas se produce en la décima, crustáceos en la quinta. Hay una producción de molusco en el norte que es para ostiones y otras especies que vamos a ver a continuación, pero eso es. No sale. Computadora. Esto va a pasar porque más que nada se me olvidó. Ya. Típico que uno me voy a mover y me voy a saltar toda la carrera. Ya. En términos de el valor que tienen las producciones acuícolas en Chile, el que tiene mayor valor y también en producción son los peces, y fundamentalmente salmón. En Chile la producción de peces es fundamentalmente salmón, con un 36% de la participación de la producción total, pero también del valor de esa producción. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Están con cara de colgado. Cuando uno habla del porcentaje de participación de producción, es cuánto el porcentaje representa esa producción en acuicultura. Los salmones, los
peces representan un 85 o un 90% de la producción. O sea, se lo llevan todo en producción, en toneladas producidas. Pero además, esas toneladas producidas pueden valer muy poco o pueden valer mucho. Y ese es el valor que se da acá. También vale mucho el salmón, el 2%. En términos de alga, el pelillo se produce muy poco y también tiene muy poco valor. El que más importa quizás desde un punto de vista de acuicultura en este momento es el chorito. Participa con un 10% más o menos de toda la producción nacional en términos de volumen y en valor también. Estas son las otras especies de moluscos que se producen en Chile, el ostión del norte, los abalones también, que son el norte. ¿Saben lo que es el abalón? Introductoriamente es como un loco. Un loco especial con chulepas. Lo vieron en zoología, ¿no? Sí. Como explico que siempre es un abalón japonés que lo consumen los japoneses, es una delicatessen para los japoneses. Lo consumen en rodajas finitas sin cocinar. Y la ostra del Pacífico, que fundamentalmente se produce en el sur de Chile, en Chiloé. Entonces, en porcentajes de producción, que es lo que más se produce, peces, cerca del 90%, después moluscos, y dentro de eso salmones y choritos. Y el valor también sigue más o menos igual. Existe una estacionalidad de la producción acuícola en Chile. Esto ya es puro cultural, ya no sacamos la pesquería. Existe una estacionalidad en la producción. Por ejemplo, cuando hablamos de las algas, existe una estacionalidad en meses de verano, fundamentalmente, y una disminución en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de calor y luz hacen que crezcan más durante esos meses estivales, y también porque en invierno es más difícil el cultivo, sacar las algas. En cambio, el salmón se mantiene bastante estable durante todo el año, en las truchas también. El salmón coge especial porque se produce bastante menos que el resto y se concentra la producción en verano. Pero el salmón atlántico, que es el más importante, no es estacional. Y eso se logra, como lo vamos a ver en el curso, a través de manejos productivos, que es más o menos lo mismo que pasa con las gallinas para mantener los huevos durante todo el año. Saben que las gallinas, las aves en general, empiezan a producir huevos en días cortos o largos, empiezan a poner largos. Mientras cuando empiezan a agrandarse los días, a tener más días, horas luz, es cuando fisiológicamente las gallinas, y en este caso los peces también, pero son avícolas, empiezan a poner huevos. Empieza la actividad reproductiva. En salmones eso se puede controlar, colocando luces, apagando luces, entonces uno puede tener una producción estable durante el año. Y lo vamos a revisar en el curso. Lo mismo ocurre en términos de estacionalidad. Para los choritos se cultiva mucho más, o sea, se saca y se cultiva mucho más en verano. La producción es mucho más intensa en verano que en invierno. Y aquí no importan los números, no se fijan los números, pero pensemos que mientras más negro está la pantalla en algún lugar, es donde más importa. Y esto solamente para reforzarlo, para que después no digan que no cacharon. Aquí la primera parte es alga. Si uno ve, se concentra todo lo más negro donde está, tercera y cuarta, y décima región. Alga, décima región. Pelillo, décima región. Peces, todo para el sur. Molusco, algo aquí tercera y cuarta, que es abalón, ostiones, fundamentalmente ostiones. Y después casi todo en la décima región con chorito. ¿Sí? Si uno dice, como todas las producciones total, nos vamos al sur, donde se produce más. La agricultura está fundamentalmente desviada hacia el sur. Y es por eso que es importante los planes de
que está haciendo el gobierno para diversificar la producción y tener producciones no solamente en el sur, sino también en la octava región, con algunos proyectos que se están andando, que se están colocando en marcha, la quinta región y en el norte. Hay especies endémicas que son capaces de producirse en el norte a temperaturas más cálidas. Y algo muy importante también en producción de peces, en este caso, el tema de las ovas. La ova es nuestro principal insumo reproductivo. Es importante señalar la producción de la ova. La producción nacional de ova, el año 2014-2015, fundamentalmente fue nacional. ¿Ok? 599.000. En vez de ser por importación. ¿Y por qué eso ustedes creen? ¿Cuáles serían las razones de mantener ova, que nuestra producción de ova, que es nuestro consumo reproductivo para tener más peces, sea nacional? Y eso también ocurrió en el 2015, que no cambia. Uno, un costo de importación, etc. Y lo otro, desde el punto de vista más como médico veterinario, sanitario, hubo una disminución de la introducción de enfermedades. Y esto es tan así, por eso son estas cifras tan como tan impresionantes. Si ustedes lo comparan con otras especies terrestres, por ejemplo la introducción de semen, la introducción de huevos fértiles en vaca y en equino, es mucho mayor que en peces. Y es porque el 2007, no sé si alguno de ustedes se acuerda, estamos hablando de 10 años atrás, ¿cuántos años tenían ustedes? ¿13 años? ¿No? ¿14 años? ¿Alguno? Se introdujo una enfermedad que se llama anemia infecciosa del salmón, que diezmó a la producción de salmón en Chile, se la bajó a cero. No se producía salmón, no se produjo salmón en el 2008, 2009, 2010. Y eso fue ¿por qué? Porque hubo ovas que ingresaron al país desde Noruega infectadas con ese virus. O sea, no se pudo corroborar lo que dije, que no se entiende mal, no se pudo corroborar lo que dije. Lo que se pudo corroborar es que se sacó el material genético de esa infección, se pudo corroborar que ese material genético solo proviene desde Noruega. Y durante esos años, lo único que vino a Noruega fueron ovas. Entonces uno por conclusión podría sacar esa conclusión. No se pudo obtener una ova infectada porque ya no existía, no era por el momento. Entonces eso generó que en Chile dijeron, no, aquí no vamos a meter más ova desde fuera durante muchos años, y si metemos ova van a ser de países que no son grandes productores de salmón y que nos pueden dar certificaciones muy buenas de que no tienen enfermedad. Y por eso es que las ovas que entran al país, las 30.000 ovas que entran al país, vienen de Dinamarca e Islandia. Son países libres de enfermedades. Islandia casi no tiene enfermedad. Y además porque ustedes saben que la introducción de material genético es bueno, ¿por qué? Sí. Y eso tiene un nombre, ¿se acuerdan? El nombre que tenía genéticamente. Todo eso es genético, ¿no? Él comienza con B corta. La variabilidad genética. Sí. Pero tiene un nombre más técnico, más de producción. El vigor híbrido. Uno introduce una población de genes a una población diferente. El vigor híbrido sale así, pero es inmediato. Por eso todo lo que es importado siempre es muy bueno porque aumenta la gama genética. Entonces, no como una parada media filosófica respecto a los inmigrantes y todo eso. Pero así.
Eso. Vamos a empezar a hablar rápidamente un poco de lo que son los tipos de sistema de producción. La había comentado un poco. Existen los policultivos y los monocultivos. Los policultivos son ecosistemas donde varias especies de peces viven juntos y además diferentes especies animales viven juntos. Por eso se llama policultivo. Por ejemplo, y esto se caracteriza en los países asiáticos, donde tienen estas piscinas en la tierra, donde viven peces que son rastreros, junto con peces que son nadadores intermedios. Los peces rastreros, por ejemplo, son anguilas o son peces planos en el fondo de estas piscinas, y los peces nadadores intermedios que viven en el agua están nadando todo el rato en el agua. Y además están integrados otros sistemas de producción en cerdos, patos, pollos, donde los subproductos de estos, fecas fundamentalmente, son reciclados por los peces y por plantas acuáticas. También tienen agua. Entonces, como súper sustentable, pero no es intensivo, porque como que uno o sea, de hecho no puede manejar la nutrición ni nada de forma muy específica. Esos son los policultivos. Y están los monocultivos, donde solamente se produce una especie, son más intensivos y tenemos peces, moluscos o plantas, pero no juntos. La infraestructura siempre tiende a ser más tecnificada y se considera que es la única forma viable y sustentable de producir alimentos de origen acuático para la población humana en el futuro. O sea, esta es la agricultura que viene, producir una especie nomás y de forma bien tecnificada. En el caso de Chile, la agricultura se basa en el salmón, que es lo que vamos a realizar fundamentalmente durante el curso. Y ahora no detallarlos más, y antes de comenzar después la otra clase, la fracción segunda parte de los temas generales, quería explicar un poco de cómo está no había como otro sistema más antiguo, pero bueno. ¿Cómo está el sistema en Chile? ¿Cuáles son los entes encargados de la agricultura en Chile? Tenemos todo lo que son los salmoneros, la industria privada, pero quien resguarda en Chile o coloca las reglas en Chile en términos de agricultura es simple. Ustedes conocen algún ente en Chile gubernamental que controle la agricultura. ¿Han escuchado hablar? Ya, muy bien. Subsecretaría de Pesca. Ya son unos creados, le colocaron. Ese uno. Ministerio de Economía. Y otro más. Son los dos más importantes. ¿No? En la pesca. ¿No he escuchado hablar? Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y adicionalmente hay entes gubernamentales que apoyan a lo que es la regulación en la agricultura, que es el FIP, o FIPA, que es el Fondo de Investigación Pesquera y Agricultura. Y que no es gubernamental, inyectan cosas al gobierno para hacer todo lo que necesita fomento de fomento pesquero. Y todavía no ha cambiado así. Estos son los entes más importantes que regulan la agricultura en Chile.
Es raro, no nos consideran que es raro que el Ministerio de Economía. Sí, por cierto. Y el histórico. Creo que sea así porque inicialmente todo lo que fue pece fue pesquería. Y en su momento, cuando decidieron aquí el Ministerio tenía que estar pesquería, se marcaba industria de pesquería, el Ministerio de Economía dijo: yo la voy a dar. Y el Ministerio de Agricultura dijo: sí, a mí no me importan los peces, eso es los peces, son casi animales en su momento. Y el Ministerio de Agricultura no lo tomó. Pero después, en la década de los 80 y el inicio de los 90, comenzó la acuicultura más fuerte, fundamentalmente los salmones, y nuevamente vino la discusión: donde colocamos los salmones, coloquemos a los peces, y es el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que hace la Subsecretaría de Pesca o la subpesca? Cuando hablemos ahora de la subpesca más que Subsecretaría de Agricultura y Pesca, pone leyes generales. Aquí tenemos la ley de pesca, el reglamento sanitario de la acuicultura. Insena Pesca, el que tira el cable a tierra a las leyes y coloca normas, directrices, programas específicos, y algo que lo que más se ve de la Cenotesca es la famosa fiscalización. Siempre vemos las fiestas de Pascua, Resurrección, Cenotesca, decomisado, de cuántos choritos legales en mal estado. Es como el símil a lo que es el servicio agrícola ganadero. El FIP, el Fondo de Investigación Pesquera, hace investigación o entrega los recursos para que se haga investigación con el fin de proteger la salud de los organismos acuáticos. ¿Okay? O sea, tiene esa visión, no tiene una visión de investigación básica ni nada. Y el IFOP es el que entrega las cuotas de captura en pesquería y también el que hace investigación en acuicultura de forma específica. Generalmente la Subsecretaría de Pesca le dice al IFOP: necesito hacer una investigación en esta enfermedad particular, y le pasan plata y lo hacen. ¿No? Este es como de forma general el esquema público que existe en Chile para la acuicultura. Ustedes probablemente vean en el futuro los cambios que se van a originar. ¿Por qué? Porque está la idea de legislar y poner o crear el famoso Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, o algo así, una mezcla de los dos ministerios. Y la otra idea que se está en marcha es crear el Ministerio de Pesquería y Agricultura. Y ahí están en la pelea. Si hay que tirar porque ahora como agricultura es tan importante. Es la segunda exportación más importante de Chile es la agricultura. Primero es el cobre. Después viene la agricultura, después vienen los vinos y después viene la madera. Todos se quieren quedar ahora con la agricultura. Y el Ministerio de Economía no quiere tampoco soltarlo. Entonces ahí está la discusión que si se va a crear un ministerio de pesquería y agricultura, se sacarían todo esto y se lo llevarían para ese ministerio, lo que eso hace que los presupuestos anuales para cada ministerio varíen. En el caso del Ministerio de Economía van a bajar, van a tener menos plata, y eso a nadie le gusta como ministerio. Lo mismo para el tema del Ministerio de Agricultura, Pesquería, Agricultura y Medio Ambiente, no sé qué nombre tiene ahora, cambió tantas veces. Ahí es diferente porque se están oponiendo a que entre la agricultura dentro de ese ministerio. Existe como siempre un sesgo por el Ministerio de Agricultura con los peces y no quieren tenerlos dentro de ellos, fundamentalmente porque no están las capacidades. Uno va al servicio agrícola ganadero y le pregunta de peces y nadie sabe, siendo que siguen siendo animales.
y de producción. Y deberían ser ellos los encargados de estar velando por la sanidad y la salud de esos animales. Pero eso lo van a ver a futuro ustedes, probablemente, si no su hijo o su nieto, no sé, ojalá que sea más luego eso. Eso, lo dejamos hasta aquí hoy día, continuamos la otra semana. ¿Alguna pregunta? Nos vemos la otra semana. Voy a subir las clases ahora en la tarde. No.